En la sección siguiente comenzaremos a estudiar los métodos para la obtención de soluciones explícitas de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Aquí y en los videos posteriores encontraremos que el teorema siguiente, titulado Reducción de orden, es a menudo muy útil. Y este teorema te lo almaceno en el teorema número 5 de nuestra unidad número 2. Y te dice lo siguiente: sea f una solución no trivial, o sea, una solución distinto de cero, de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, como la que tú estás observando así, tenemos un total de 3 conclusiones. La primera conclusión es que la transformación y igual a f de x por v va a reducir nuestra ecuación, que es esta, de segundo orden, a una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden, la cual nosotros la vamos a poder resolver por alguno de los métodos de la unidad anterior. Pero nuestra nueva ecuación diferencial de primer orden, nota que la variable dependiente deja de ser y la variable dependiente pasa a ser ahora w. Veamos si esto es verdad. La propuesta de la sustitución en este método, que es conocido como reducción de orden, es que y sea igual a f de x por v, donde hay unas peticiones. F de x va a ser una solución conocida de la ecuación diferencial. Aquí todavía no te los proyecto, pero más adelante lo voy a hacer. Son las peticiones. La transformación y igual a f de x por v te reduce a la ecuación diferencial homogénea de segundo orden a una de primer orden. Pero para que pueda lograrlo, f de x tiene que ser una solución conocida. Aquí te lo pongo. F de x es igual a una solución conocida no trivial. O sea que debe ser una solución distinta de cero. Recuerda que la trivial es la solución igual a cero. Pero yo aquí quiero que f de x sea una solución conocida no trivial. Aquí te lo estoy proyectando. Y v va a ser una función desconocida. Bueno, entonces lo que debemos hacer es sustituir la propuesta que está aquí en la ecuación diferencial de segundo orden. Pero nota que para poderla sustituir necesitas conocer la segunda derivada de y la primera derivada de y. Ah, y aquí me faltó una y, por cierto, para que esté bien escrita mi ecuación homogénea. Aquí me faltaba escribir una y, pero bueno, hay que sustituirla. Así que vamos a encontrar su primera derivada y luego su segunda derivada. La primera derivada de y. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, para sacar la primera derivada de y, voy a asumir que v también es una función que va a depender de x. O sea que esto va a ser una regla del producto al derivar. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, quedaría f de x por la derivada de v con respecto de x. Y ahí está. Más el segundo como está, que es v por la derivada del primero. Y la derivada del primero lo voy a representar como f' de x, porque es f de x, es la solución conocida. Ahora vamos a sacar su segunda derivada. Quedaría la segunda derivada de y con respecto de x va a ser igual, otra vez otra regla del producto, tanto en el primer término como en el segundo término. Por regla del producto de derivación te quedaría el primero tal cual está, por la derivada del segundo, lo escribimos, más el segundo tal cual está, por la derivada del primero. Más, ahora vamos con este término. El primero es v y el segundo es f' de x. El primero tal cual está por la derivada del segundo quedaría f' de x. Más el segundo tal cual está, que es f' de x, por la derivada del primero, que sería la derivada de v con respecto de x. Nota que podemos reducir por términos semejantes. Este segundo término y el último son del mismo. Entonces esto se puede reescribir así. La segunda derivada de y con respecto de x va a ser igual a lo siguiente: f de x por la segunda derivada de v con respecto de x más este término que son lo mismo, quedaría dos veces la derivada de v con respecto de x por f' de x. Fíjate cómo eran los mismos. Y al final simplemente va v por f' de x. Y listo, yo llegué hasta la segunda derivada. ¿Para qué las necesitaba? Pues para poderlo sustituir en la ecuación homogénea que estamos trabajando. Lo hacemos entonces. Tendríamos que a sub 2 de x, vamos a verlo en esta parte, a sub 2 de x va a multiplicar a la segunda derivada de y. La segunda derivada de y es toda esta parte, entonces la vamos a sustituir y te quedaría f de x, la segunda derivada de v con respecto de x, más 2 por la derivada de v con respecto de x por f' de x, más v por f' de x. Y listo, ya está la primera sustitución. Ahora sigue, observa, sigue a sub 1 de x. Entonces pongo aquí más a sub 1 de x, que multiplica, voy a instalar entre corchetes, a la primera derivada de y. Y la primera derivada de y es toda esta parte. La colocamos f de x por la derivada de v con respecto de x más v por f' de x. Ahora,
Si tú tienes una duda de por qué estoy sustituyendo, la intención es ver que efectivamente al utilizar esta sustitución de y como base, al sustituirlo en esta ecuación diferencial homogénea de segundo orden, sí me la reduce a una de primer orden. Eso es lo que queremos hacer. Entonces ahora sigue más a sub 0 de x por la y original. Entonces aquí pongo más a sub 0 de x por la y original. La y original, acuérdate que es f de x por v. Entonces aquí ponemos f de x por v igualado con 0. Ahora vamos a agrupar todo esto de acuerdo a la segunda derivada de v, a la primera derivada de v y a v sin derivar. Esa agrupación va a ser conveniente y lo van a ver por qué en unos momentos. Bueno, buscamos todos, vamos a comenzar con la derivada de v más grande, que sería la segunda. El elemento que lo está multiplicando es f de x y a sub 2 de x. Entonces lo coloco aquí, a sub 2 de x por f de x. Y observamos si hay algún término más que esté multiplicando en la segunda derivada de v. Ya recorrí toda la ecuación homogénea y me doy cuenta que no hay ninguna otra segunda derivada de v, así que simplemente la respeto y la pongo en esta parte. Más, ahora que va, la primera derivada de v. Aquí tienes una primera derivada de v, te la estoy subrayando. Aquí está. ¿Quién la multiplica? El 2, el f' de x y el a sub 2 de x que está afuera, porque acuérdate que el a sub 2 de x multiplica todo lo que está entre los corchetes. Entonces voy a poner aquí más 2. A sub 2 de x por f' de x es el que lo está multiplicando a la primera derivada de v. Antes de poner a la derivada de v con respecto de x, recorremos toda la ecuación para ver si hay otra primera derivada de v. Voy recorriendo y aquí hay otra. Y el que lo está multiplicando es f de x y a sub 1 de x. Entonces pongo aquí a sub 1 de x por f de x. Sigo recorriendo, ya no hay otra derivada de v, entonces ya pongo todo esto entre corchetes porque es más de un término. Y le pongo aquí derivada de v con respecto de x. Esta derivada de v con respecto de x está multiplicando o afectando a todo esto que está aquí entre los corchetes. Ahora voy a poner aquí más. Va la v sin derivar. Aquí está una v sin derivar, te la estoy marcando. ¿Quién la multiplica? F' de x y también lo que está aquí afuera, que es a sub 2 de x. Entonces pongo aquí a sub 2 de x por f' de x. Ahí está. Ahora, ¿quién más? Aquí hay otra v sin derivar. La afecta a f' de x y a sub 1 de x. Aquí la pongo más a sub 1 de x por f' de x. Otra que tenga v, aquí está, aquí está, la estoy subrayando, f de x y a sub 0 de x. Pongo aquí más a sub 0 de x por f de x. Todo esto afecta a v igualado con 0. Ahora, yo te dije que esta agrupación iba a resultar conveniente. ¿En qué aspecto nos iba a resultar conveniente? Bueno, para que tú lo notes, quiero que te concentres en esta parte que está entre corchetes, la que te acabo de subrayar. ¿Qué tiene de especial esa parte? Si tú recuerdas la hipótesis de este teorema número 5, aquí está su hipótesis, es lo que necesita para trabajar. Te decía que requiere que f de x, que es toda esta parte, sea una solución conocida, no trivial, pero solución conocida ¿de quién? De la ecuación homogénea que estés trabajando, es decir, esta que te estoy encerrando en el teorema en un recuadro negro. Al ser entonces, como lo pide o lo exige este teorema para trabajar, a f de x la exige que sea una solución conocida, o sea que tú sepas cuál es su valor, entonces quiere decir que si tú conoces esta solución f de x, para que efectivamente sea una solución, al sustituirla en la ecuación homogénea, ¿a qué tiene que reducirla? A 0. Porque es una solución. Entonces, como tú ya tienes el dato de que f de x es una solución, al ser sustituida en la ecuación homogénea, lógicamente tiene que ser igual a 0. Entonces, si tú sustituyes a f de x, ¿qué debes colocar en la segunda derivada? F'B', ¿no? Y aquí, ¿qué tendrías que colocar? F' y aquí nada más f de x. Ahora nos vamos a la parte que te subrayé, que aparece a sub 2 por F'B' más a sub 1 por f' más a sub 0 por f de x. ¿Qué es realmente esto que está subrayado? La sustitución de la solución conocida en la ecuación homogénea. Por lo tanto, al agrupar esto convenientemente, como te lo dije, nos íbamos a dar cuenta que como f de x es una solución conocida, aquí va a estar sustitución, lo que implica que todo lo que está en negro se va a reducir simplemente a 0. Entonces, al reducirse todo esto a 0, por la hipótesis del teorema 5, lo único que nos va a quedar es la parte del lado izquierdo. Bueno, vamos a pasar a una nueva página. Ya no es una nueva página, date cuenta cómo reescribí simplemente la misma expresión, que o sea, quité la parte que está en el 0 porque ya no nos sirve, o sea, nada más es un 0. Y quedó esta parte como está aquí de forma explícita, porque ya sabemos que al sumarle un 0 pues no le afecta. Ahora, esta ecuación que te estoy marcando aquí en color negro es la ecuación que vamos a reducir de segundo orden a una de primer orden, porque aquí sigue siendo una ecuación de segundo orden.
Vamos a reducirla a una de primer orden haciendo un cambio de variable. Es decir, voy a proponer que W sea la derivada de V con respecto de X. De esta forma. Es lo que estoy proponiendo. Bueno, entonces, si aquí está, yo digo que W es la derivada de V con respecto de X, y aquí en la ecuación aparece la segunda derivada de V con respecto de X, ¿quién sería entonces el cambio para la segunda derivada de V con respecto de X? Te repito, si la primera derivada de V con respecto de X propusimos que sea igual a una nueva variable que va a ser W, entonces la segunda derivada de V con respecto de X en base al primer cambio de variable, ¿a qué tendría que ser igual? Bueno, pues si W sin derivar es igual a la primera derivada de V con respecto de X, entonces la derivada de W con respecto de X debería ser la segunda derivada de V con respecto de X. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer las sustituciones aquí y nos quedaría a sub 2 de X por f de X, y en lugar de la segunda derivada de V ponemos la derivada de W con respecto de X, más lo que está entre corchetes, que es 2a sub 2 de X por f' de X, más a sub 1 de X por f de X. Todo esto por, dice ahora, la derivada de V con respecto de X, pero para mí la derivada de V con respecto de X es simplemente W. Todo esto igualado con 0. Y ahí lo tenemos, la sustitución que hemos llegado. Vamos a ver el teorema anterior. El teorema al inicio te había dicho que al utilizar esta sustitución y igual a f de x por v y sustituirla en tu ecuación diferencial, lo que íbamos a obtener era una nueva ecuación diferencial de primer orden. Y tú observas esta forma que está aquí, a sub 2 de x por f de x por la derivada de w con respecto de x más esto entre corchetes por w. Es exactamente lo que acabo de obtener aquí. Entonces funciona, la conclusión 1 es verdadera. Efectivamente me conduce a una ecuación diferencial de primer orden. Bueno, vamos a resolverla. En este caso voy a utilizar el método de variables separables. Es lo que yo voy a utilizar. Bueno, para ocupar variables separables, la voy a empezar a separar. Las variables de interés son w y x, lo que aprendiste en la primera unidad. Entonces, esto lo voy a reescribir así. Voy a pasar todo lo de los corchetes al otro lado y quedaría de esta forma. Más a sub 1 de x por f de x por w. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a multiplicar ambos lados por la diferencial de x, porque recuerda que las diferenciales nunca deben quedar como denominadores. Y cuando de x pasa a multiplicar al otro lado, también voy a pasar que w pase a dividir al lado izquierdo. Es decir, nos va a quedar algo así, como a sub 2 de x por f de x, todo esto entre w, por la diferencial de w. Y al otro lado nos va a quedar menos 2a sub 2 de x por f' de x más a sub 1 de x por f de x, todo esto aquí por dx, porque w ya está dividiendo del otro lado. Aquí es por la diferencial de x. Ahora, ya teniéndolo esta parte, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Bueno, el a sub 2 de x y el f de x, como son funciones que dependen de la variable x, aquí no lo está diciendo en los paréntesis, entonces no deben estar con la diferencial de w. Recuerda que la diferencial de w debe estar con las w y las funciones de x pues con dx. Entonces voy a pasar el a sub 2 de x por f de x a dividir al otro lado, y eso me va a quedar así: del lado izquierdo solamente la diferencial de w sobre w menos, y en esta parte va a afectar el 2a sub 2 de x por f' de x, va a quedar dividido entre el a sub 2 de x por f de x más a sub 1 de x por f de x entre a sub 2 de x por f de x. Fíjate cómo este término está afectando al dividir a todo lo que está dentro del otro lado, de esta forma. Entonces esto se va a poder simplificar un poco. Vamos a ponerlo aquí, pero de otro color, para que no se revuelva con lo que tenemos en esta parte. Bueno, entonces aquí te va a quedar la diferencial de w sobre w es igual a menos, voy a poner aquí el menos, y lo de los corchetes sería a sub 2 entre a sub 2, pues es la unidad, ¿no? Entonces aquí te va a quedar simplemente 2f' de x entre f de x, y ahí está. Luego la otra parte sería más f de x entre f de x, la unidad, que va a quedar únicamente a sub 1 de x entre a sub 2 de x. Todo esto por la diferencial de x. Entonces ya después de simplificar me doy cuenta que esta ecuación ya está separable. Y cuando la ecuación ya está separable, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente tenemos que integrar. Vamos a integrar entonces.
Cuando yo integre el lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? El logaritmo natural de W, ¿no? Aquí logaritmo natural de W. Pero el lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Vamos a verlo. Aquí va a quedar menos. Vamos a poner aquí. Si tú observas en esta parte, el menos va a afectar a estos dos términos. Si tú tienes 2 y vas a integrar f' de x entre f de x, o sea esto, la integral de f' de x entre f de x, ¿qué se supone que me tiene que quedar aquí? Bueno, f' de x entre f de x, ¿qué pasa cuando tú tienes la función original abajo y su derivada arriba? Se convertía en la integral de la forma du sobre u. Y la integral de la forma du sobre u se convertía cuando tú tenías su derivada arriba y abajo la función sin derivar. Y la respuesta a esta siempre era un logaritmo. Es por eso que esta parte se puede escribir como el logaritmo natural de f de x. Ahora, la parte que sigue, el menos por este más va a quedar menos. Como no sé cuánto vale a sub 1 ni a sub 2, simplemente dejo la integral indicada. A sub 1 de x sobre a sub 2 de x diferencial de x. De esta manera, y si ustedes gustan, ya podemos agregar lo que es una constante de integración. Ahora, esta parte, como está aquí, todavía no me sirve como tal, porque el objetivo de reducción de orden es que ustedes, a partir de una solución conocida, puedan encontrar la segunda solución, ya que si ustedes recuerdan, el teorema inicia teniendo una ecuación homogénea de segundo orden, y yo te he dicho en un video anterior que de acuerdo al orden de la ecuación diferencial son las soluciones linealmente independientes que tú debes encontrar. Si es una ecuación de segundo orden, tienes que encontrar dos soluciones linealmente independientes. Y el teorema te pide que al menos tú conozcas una de esas dos soluciones linealmente independientes. Y entonces el teorema de reducción de orden te permite encontrar a la segunda solución linealmente independiente. Entonces, hasta dónde vamos, todavía no me dice cuál es la segunda solución linealmente independiente. Para ello hay que tratar, digamos, de dejar sola a W, por decirlo así. Para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Logaritmo natural de W más 2 logaritmo natural de f de x es igual a menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x diferencial de x más c. Entonces, por propiedades de los logaritmos, recuerda que este 2 puede pasar como potencia de f de x y te va a quedar logaritmo natural de W más logaritmo natural de f de x, todo esto aquí, al cuadrado. Igual a menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x más constante. Bueno, y ya que lo tengo de esa forma, ¿qué voy a hacer a continuación? Propiedades de los logaritmos otra vez. Acuérdate que hay una que dice que el logaritmo natural de p más logaritmo natural de q se puede escribir como logaritmo natural de p por q. Entonces p es w y q es f de x al cuadrado. Entonces esto se puede escribir como logaritmo natural de w por f de x al cuadrado. Es igual a menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x más c. Voy a aplicar una exponencial de ambos lados. Al aplicar una exponencial del lado izquierdo de base e, me quita el logaritmo porque es su inversa y quedaría únicamente w por f de x, todo esto aquí al cuadrado. Y el lado derecho va a quedar como e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x más c, de esta forma. Y vamos a llamarla c1, porque la estamos simplificando. Entonces, ahora en esta parte te va a quedar w por f de x al cuadrado es igual a esta parte. Acuérdate que por propiedades de la exponencial podríamos escribirla como e a la c1 por e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x más c diferencial de x. Aquí me había faltado colocar la diferencial de x, perdón. La puse al inicio, pero olvidé transcribirla en esta parte porque es una integral, debe llevar su diferencial. Y pues va a quedar de esa manera. En esta parte, pues se supone que e a la c sub 1 se puede convertir como una simple constante, porque es constante elevada a otra constante. Vamos a hacerlo en otra página. Y esto va a quedar así. W por f de x al cuadrado era igual a e a la c sub 1, que simplemente va a ser una constante, multiplicado. Aquí en la multiplicación, recuerda que iba una exponencial elevado a una menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x diferencial de x. Te regreso a la diapositiva pasada, bueno, la página pasada para que tú observaras. E a la c1 la convertimos en una nueva constante llamada c y todo esto iba afectado por esta exponencial. Entonces me quedó esta parte.
Ahora, aquí tú puedes, como solo te interesa conocer la solución linealmente independiente, recuerda que habíamos dicho que la solución general de una ecuación homogénea se puede escribir de esta forma. C1 por una primera solución linealmente independiente más una constante por una segunda solución linealmente independiente, que era una combinación lineal. Esta era la solución general de una ecuación homogénea de segundo orden. Pero yo te había dicho que cualquier constante que tú le pusieras aquí a multiplicar la solución linealmente independiente no la afectaba, seguía siendo una solución linealmente independiente. Entonces, en esta parte, a mí me da igual qué constante sea aquí, porque al despejar a W, esta constante va a afectar hasta esta parte de C sub 2. Y como yo sé que va a dar una constante por otra constante de aquí, pues me da igual cuál quede, va a seguir siendo una solución. Por lo tanto, desde aquí yo puedo proponer el valor de la constante y voy a decir que sea igual a 1 para que no la andemos arrastrando. Y entonces al hacer eso y al despejar a W, voy a tener que W es igual a E a la menos la integral de A sub 1 de X entre A sub 2 de X, diferencial de X, todo esto dividido entre f de X al cuadrado, de esta forma. Ahora, pero si te das cuenta, W realmente propusimos un cambio de variable desde el inicio del teorema. W era igual a la derivada de v con respecto de x. Entonces, regresando a los términos originales, w pasaría a ser la derivada de v con respecto de x. Es igual a e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x, diferencial de x, todo esto entre f de x al cuadrado. Pero, como a mí me interesaba v, yo quiero el valor conocido de v porque... ¿Te das cuenta? Dice que la transformación es y igual a f de x por v, donde f de x era la conocida y v era una función desconocida. Es decir, este producto realmente te está dando la segunda solución linealmente independiente. Es decir, esta segunda solución linealmente independiente realmente es la conocida f de x por lo que valga v. Entonces ahí me interesa conocer el valor de v. Para ello, pues voy a despejar aquí a dv para poder encontrar a v y quedaría que dv es igual a e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x, diferencial de x entre f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Y entonces al integrar nuevamente a ambos lados, porque esto es una ecuación diferencial, me va a quedar la integral de la diferencial de v, pues simplemente va a ser v. Y la integral del lado derecho va a quedar como la integral de e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x, diferencial de x, todo esto dividido entre f de x elevado al cuadrado diferencial de x. Y este es el valor de v. Entonces, tú con esta formulita puedes encontrar el valor de v. Al encontrar el valor de v, vamos a multiplicarlo por el valor conocido de f de x y eso ya es tu segunda solución linealmente independiente. Con eso ya tenemos. Todos estos resultados te los resumo a continuación. Entonces, con lo que te acabo de explicar, observa que el teorema número 5, que era titulado reducción de orden, es efectivo. ¿Por qué? Bueno, te decía que si tú tenías una ecuación homogénea de segundo orden y como dato inicial, o sea, su hipótesis para trabajar este teorema, necesitaba que tú conocieras una solución linealmente independiente de esta ecuación de segundo orden, distinta de la trivial, o sea, que no fuera el cero. Entonces te dice, si tú conoces esa primera solución linealmente independiente, tú eres capaz de encontrar la segunda solución linealmente independiente, pero esa segunda solución linealmente independiente va a tener esta forma. La conocida, que es f de x, por alguna función v que tú debes determinar al multiplicar estas dos funciones, te va a dar la segunda solución linealmente independiente para que así tú puedas crear la solución general de esta ecuación homogénea de segundo orden. Recuerda que la ecuación homogénea de segundo orden, para que tú entregues su solución, necesita dos soluciones linealmente independientes. Bueno, entonces vimos en la hoja anterior que efectivamente cuando yo tomé esta sustitución, la coloqué en mi ecuación homogénea de segundo orden, logré llegar a esta formulita que está aquí, la de v. Entonces esa es la conclusión 2. Con esa sustitución de f de x por v, tú logras encontrar que para obtener a v es mediante esta fórmula que acabamos de demostrar nosotros. La integral de e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x, diferencial de x sobre f de x al cuadrado diferencial de x. Nota que para utilizar esta formulita tú necesitas conocer a sub 1 de x y a sub 2 de x. ¿Quiénes son ellos? Bueno, a sub 1 de x es el coeficiente de la primera derivada de y a sub 2 de x es el coeficiente de la segunda derivada de y. Y f de x recuerda que es tu solución conocida que pide el teorema para trabajar. Entonces, cuando tú sustituyas todo esto, ya vas a obtener a v de x. Entonces, conclusión 3. Vamos a tener una nueva función llamada h de x.
y h de x va a ser el producto de la conocida por lo que tú encontraste de v, y entonces como conclusión ya podemos entregar la solución general de nuestra ecuación homogénea haciendo una combinación lineal con las dos soluciones linealmente independientes, donde f representa la conocida y h representa la segunda solución linealmente independiente que nosotros obtuvimos mediante este producto. Entonces, enfatizamos la utilidad de este teorema y al mismo tiempo reconocemos sus limitaciones. Claramente su utilidad es obvia. Si tú tienes una solución linealmente independiente, pues puedes encontrar la segunda solución sin ningún tipo de problema con la fórmula que acabamos de demostrar. Pero su limitación es que si tú no tienes esa primera solución linealmente independiente conocida, no puedes hacer nada con este teorema. Se acabó su utilidad, ya no nos sirve porque no conocemos ninguna solución. Entonces, para finalizar este video, vamos a hacer un ejemplo aplicando la fórmula que acabamos de deducir nosotros. Y aquí está. Dice, dado que y igual a x es una solución conocida de esa ecuación homogénea del segundo orden, encuentra una solución linealmente independiente mediante la reducción de orden. Habíamos dicho que la reducción de orden proponía que la segunda solución linealmente independiente, que en este caso estoy representando por y sub 2, era igual a la solución conocida. En este caso observa cómo la conocida que es x la está representando por y. Vamos a llamar a esta y1 para que no nos mezclemos. Vamos a decir y1. La conocida que es y1... en este caso, o para que coincida mejor con nuestra fórmula, no vamos a llamarla y1, vamos a llamarla f de x, ¿vale? Va a ser f de x igual a x, para que coincida con la anotación de nuestra formulita, pero realmente la puedes dejar como y si quieres. Bueno, entonces y2 era la conocida por alguna función v, donde en este caso la conocida es x y la función v se obtenía con la integral de e a la menos la integral de a sub 1 de x entre a sub 2 de x diferencial de x entre la conocida elevado al cuadrado. De esta forma, diferencial de x. Bueno, entonces ya que tengo esto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir nada más. Va a quedar v es igual a la integral de e a la menos la integral a sub 1, ¿cuánto vale? Recuerda que te había dicho que a sub 1 era el coeficiente de la primera derivada. Su coeficiente de la primera derivada de y es menos 2x. Entonces lo pones aquí, menos 2x. Y ahora entre a sub 2 es el coeficiente de la segunda derivada. Lo pones x cuadrada más 1. Y aquí pones la diferencial de x sobre f de x, que es la conocida, al cuadrado. La conocida es x al cuadrado, es x cuadrada. Entonces realizas estas integrales. Y ahora esto te va a quedar de la siguiente manera. La integral de e a la menos por menos, pues va a ser más, ¿no? Entonces va a quedar 2x sobre x cuadrada más 1. La integral de 2x sobre x cuadrada más 1, pues sabemos que simplemente es logaritmo natural de x cuadrada más 1. Esto es mediante un cambio de variable que ya deberías dominar a estas alturas. Sobre x cuadrada, y aquí ponemos diferencial de x. Esta primera diferencial desapareció porque ya se realizó la primera integral. Entonces, ahora, en esta parte, e con logaritmos son inversas. Al ser inversas, se cancelarían y quedaría únicamente la integral de x cuadrada más 1 sobre x cuadrada diferencial de x. Y esto se puede ver como v es igual a la integral de x cuadrada sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada diferencial de x. X cuadrada entre x cuadrada pues es la unidad y lo otro se puede ver como x a la menos 2 diferencial de x. Entonces la integral de 1 con respecto de x sería x y la integral de x a la menos 2 sería más x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces v es igual a x menos 1 sobre x y ahí está el valor de v. Entonces, como ya tengo el valor de v, ¿qué voy a hacer? Recuerda que te había dicho que la segunda solución linealmente independiente era la conocida por el valor de v. Entonces tendríamos que la conocida es x por el valor de v, que es x menos 1 sobre x. Y entonces tendríamos que la segunda solución linealmente independiente va a ser x por x, x cuadrada, x por menos 1 sobre x menos 1. Y ahí lo tienes. Esta es tu segunda solución linealmente independiente. Entonces probablemente ahora te puedes preguntar, ¿y qué voy a hacer con esta solución linealmente independiente? ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Bueno, pues simplemente la vas a sustituir. Recuerda que te había mencionado, vamos a poner en otra página, que para entregar la solución general de una ecuación homogénea, tú simplemente tenías que hacer y era igual a la combinación lineal que se formaba con una solución linealmente independiente más su segunda solución linealmente independiente. Esta era la solución general para una ecuación homogénea de segundo orden. Si por ejemplo fuera una tercer orden, pues simplemente agregaríamos una tercera solución linealmente independiente. Y así sucesivamente. Entonces aquí mi independiente, la conocida, la primera, era x, de esta forma. Y la segunda solución es la que acabamos de obtener aquí al realizar la multiplicación, que nos dio x cuadrada menos 1. Entonces lo ponemos aquí.
x cuadrada menos 1. Y listo, y ahí tienes la solución general de tu ecuación homogénea que te estaba pidiendo al inicio del problema. Es decir, de esta que teníamos aquí. Ya encontré su solución general, que es encontrar la segunda solución linealmente independiente. Mediante reducción de orden la podemos encontrar sin ningún tipo de problema. Ahora date cuenta que yo al integrar a b desprecié la constante de integración. No hay ningún problema, la puedes, digamos, ignorar. Por lo que te expliqué hace rato, al convertirla en una unidad nos deshacemos de ella. O inclusive aquí tú quisieras poner, por ejemplo, más constante. Aquí te va a quedar lo siguiente. Supongamos que a ti se te ocurrió la idea de pues tomar en cuenta esa constante de integración. No hay problema, esto pasaría así. Entonces te quedaría que v es igual a x menos 1 sobre x más constante de iteración. Entonces, cuando tú encontraras a la segunda solución linealmente independiente, te va a quedar así. Y2 es igual a x por x menos 1 sobre x más constante. Y entonces te va a quedar y2 es igual a x por x, x cuadrada, x por menos 1, menos, aquí te va a quedar 1, y x por c va a quedar más c por x. Entonces, al regresar, al querer dar la solución general, va a quedar así. Vamos a ponerlo. Aquí sería, la segunda solución era x cuadrada menos x más c por x. Cuando tú hicieras esta combinación lineal para dar la solución general, quedaría y es igual a c sub 1 por x, que es la primera solución conocida, más una constante multiplicando la segunda solución conocida, que es x cuadrada menos 1 más c por x. Y entonces aquí te va a quedar esto, y es igual a c1 por x más c sub 2 que multiplica x cuadrada menos 1 más c sub 2 por c, sería constante por otra constante, una nueva constante, vamos a llamarla así. Y luego aquí tienes, te das cuenta, esta función y esta función son la misma. Entonces esta constante más otra constante, pues la misma constante, una constante igual. Entonces vamos a llamar esa constante como c sub 1 por x más c sub 2 por x cuadrada menos 1. Y te das cuenta, pues llegamos a la misma conclusión. Aunque tú tomes en cuenta la constante de integración en esta parte, llegas exactamente a la misma conclusión para y2. Por eso te recomiendo que cuando tú te dices reducción de orden, pues ignora la constante de integración cuando estés integrando, porque realmente la vas a considerar cuando des la combinación lineal para entregar tu solución general al final. Y bueno, se alargó un poco este video, pero con esto cerramos reducción de orden.